¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a lo que es la primera clase de la materia de graficación. Y bueno, pues hay que empezar explicando algunos conceptos de las gráficas por computadora. Y para mostrar mejor estos conceptos, pues vale la pena revisar lo que hay en relación a su historia. El material que se va a presentar a continuación es un material que disponible en ahora un libro. Antes era un sitio web que estaba dividido por 20 secciones y cuyo autor decidió migrarlo a un libro. Entonces ahí se deja la liga para poder descargar el libro. Entonces, en ese material se describe muy bien la historia de las gráficas por computadora, que es prácticamente la historia de la computación misma. Y creo que el material presentado por el autor mencionado, Wayne Carlson, es bastante didáctico, gráfico, está muy bien distribuido y es un gran material. El único problema para los de habla hispana pues es que está en inglés. Bien, el material que presento en este momento era perteneciente a la página web y existía lo que se conocía como la sección número 1 y que es la historia de la tecnología computacional y pues el mecanismo que todo mundo reconoce como el precursor de las computadoras modernas, pues es el ábaco, el cual nos permite realizar cálculos numéricos y fue inventado por los chinos, pues por allá del 1200 antes de Cristo. En los programas de primaria, pues es parte de educación básica, pues es parte de los programas de estudio utilizar el ábaco. Posteriormente vinieron muchísimos dispositivos y uno de los más notables pues fue el sumador automático de Pascal, por ahí de los 1600, para no manejar una fecha fija. Y este sumador pues trabajaba de manera mecánica, ¿no? Trabajaba con engranes y ya tomaba en cuenta las posiciones de los datos numéricos para poder realizar cálculos. Vinieron otras máquinas y un salto muy importante fue la máquina electromagnética que utilizó Hermann Hollerith en 1890 para desarrollar el censo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esta máquina fue la que mostró la importancia de las computadoras y su creación fue tan importante porque Hollerith, conociendo a un empresario, se juntó con él y formaron la compañía IBM. Durante mucho tiempo la compañía IBM fue la reina en tecnología y todo lo que había en una oficina, me atrevería a decir en la década del 30 hasta la década del 80, pues todo era IBM, ¿no? Todas las máquinas de escribir eran IBM, las computadoras eran IBM, los teléfonos eran IBM, todos los insumos eran IBM y esta empresa era un monstruo, ¿no? En la actualidad se dedican ya no fabrican muebles o dispositivos para oficina y se dedican a cuestiones de servidores de red y seguridad. La importancia de este dispositivo es que era un dispositivo electromecánico. Y después el siguiente salto pues, fue la electrónica, ¿no? Y la electrónica pues tiene también una serie de pasos que comenzaron con el tubo de vacío en 1906. Entonces aquí hay tres imágenes, aquí se pueden apreciar tres imágenes. Una corresponde a un foco común, digamos de los inventados por Edison. Y el principio de este foco pues es pasar una corriente eléctrica
por un material que es resistente a esa corriente, pone una resistencia a esa corriente eléctrica y la corriente produce que este material se caliente y se queme y produzca una luz, ¿no? Un fuego que nosotros percibimos como una luz. Entonces, la corriente pues es un flujo de electrones, pero ese flujo de electrones, algunos electrones logran escapar y llegar a la parte superior del foco, ¿no? Eso Edison lo veía como una molestia, pero Lee de Forest lo vio como una oportunidad, ya que si se controlaba ese flujo de electrones, pues podían pasar cosas interesantes. ¿Como cuáles? Bueno, pues si se le colocaba una rejilla de control, entonces podía bloquearse el paso de los electrones o dejarlos pasar. Eso es un 0 y eso es un 1, y por lo tanto, pues puedo tener código binario y de esta manera, pues trabajar con una computadora, implementarlo en una computadora. Otra cosa también es que se puede restringir el paso de los electrones o aumentarlos. Entonces puede funcionar como un amplificador y por lo tanto pues entrar también al desarrollo de otro tipo de dispositivos electrónicos. ¿Cuál era la desventaja del tubo de vacío? Bueno, pues la desventaja del tubo de vacío es que se calentaban muchísimo, de hecho estaba prohibido tocarlos, el cristal era muy grueso para soportar esas temperaturas y pues había que darles mantenimiento y constantemente, ¿no? Porque los dispositivos hechos a base de tubos de vacío pues tienen un tiempo de vida bajo, por así decirlo. A partir del principio del tubo de vacío, digamos que la idea no cambió. La idea del 0 y el 1, de dejar pasar o no la corriente, pues no ha cambiado hasta nuestros días. Lo que ha cambiado es la forma en cómo se realiza. El siguiente paso, pues, fue el transistor. Aquí estamos viendo una imagen de un transistor. Y ese transistor hace el mismo trabajo que un tubo de vacío, nada más que lo hace a través de un material semiconductor como el silicio o el germanio. Estos materiales pues se les conoce como semiconductores, ya que en un estado natural no conducen electricidad, pero con cierto tratamiento pueden conducir electricidad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que es una sustancia que no tiene límite para miniaturizarla. Entonces, imaginémonos que es como si fuera una masa para tortillas o una masa para hacer pan, ¿no? Entonces, esa masa, pues, técnicamente no tiene límite en su tamaño menor, entonces permite que el transistor pueda tener un tamaño muy pequeño, inclusive llegar hasta ser un circuito integrado. Y entonces el principio del transistor es el mismo. El principio del transistor es bloquear o dejar pasar la corriente y también de alguna manera amplificarla. Entonces, pues ese fue un siguiente paso muy importante porque ya se tenía la electrónica para poder desarrollar una computadora. Aquí está la imagen del transistor, inventado en 1947 en los laboratorios Bell, en lo que es ahora la compañía AT&T. Y el siguiente paso pues fue la miniaturización y de lo que ahora se conoce como los circuitos integrados. Y hasta la fecha pues no hay una tecnología que sustituya a esta en el desarrollo de componentes electrónicos. La primera computadora totalmente electrónica pues es la ENIAC en 1945, y pues ahí se documenta en el libro que pesaba alrededor de 30 toneladas, consumía 200 kilowatts. Para que se den una idea, pues les recomiendo que chequen el próximo recibo de su luz y van a ver la diferencia abismal entre
entre lo que llega a la luz como un recibo de electricidad en las casas y lo que significa este número, ¿no? Contenía alrededor de 19,000 tubos de vacío, ¿no? Entonces era una computadora muy, muy grande, y ahí se puede apreciar en la fotografía que pues ocupa un salón completo, ¿no? Eh, el siguiente paso pues es cómo empieza a surgir ya la tecnología, pero ya computacional, y bueno, pues todo esto pues comenzó con proyectos militares. Entonces uno para analizadores de control y estabilidad en aviones, y el otro conocido como SAGE, así lo voy a pronunciar, y es un sistema para tener el control aéreo, ¿no? de las dos costas en los Estados Unidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos desarrollaron este sistema pues para tener control de su tráfico aéreo, ¿no? Entonces, ninguna nave puede volar el espacio de los Estados Unidos sin que sea detectado pues por los que han heredado este proyecto, ¿no? ¿Qué entregó este proyecto? Pues entregó las primeras interfaces gráficas, como podemos ver ahí, los primeros dispositivos electrónicos, como puede ser el lápiz óptico y la pantalla. Las pantallas no tienen nada que ver con los monitores que ahora conocemos, más bien son una especie de osciloscopios. Esta plática está dirigida a un curso de graficación a nivel ingeniería, generalmente en quinto y sexto semestre, y pues tienen experiencia en los laboratorios, espero, experiencia en trabajar, hacer prácticas de arquitectura de computadoras, de electrónica básica, y pues el osciloscopio es uno de los dispositivos más utilizados en ese aspecto, ¿no? Entonces, consideremos que los primeros monitores fueron a partir de esa tecnología. En el momento en que surgen las computadoras, pues no solamente el nicho de aplicaciones pues aumenta, y hay gente que se dedica a hacer arte, como Ben Lapowski en 1950, que fue la primera imagen generada por medios electrónicos. Otro trabajo muy importante fue el de William Feather, trabajando para la compañía aeronáutica Boeing, y en 1960 él acuña la frase gráficas por computadora, para describir el trabajo que realizaba en el desarrollo de asientos ergonómicos. Entonces él aprovecha la tecnología computacional para desarrollar este trabajo. Otro personaje muy importante en las gráficas por computadora es Ivan Sutherland. Él se le considera como el pionero de las aplicaciones gráficas. Y bueno, trabajó en el proyecto de la computadora TX2, que fue la primera computadora totalmente desarrollada con transistores, ya no tenía tubos de vacío, desarrollada por el laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y pues fue la llave para la evolución de los gráficos interactivos por computadora, ¿no? Además, el proyecto de la TX también es interesante porque la Fuerza Aérea financió el laboratorio para producir la computadora TX. Aunque después los que desarrollaron el proyecto, la gente que desarrolló el proyecto posteriormente crea la compañía DEC y desarrolla las computadoras PDP-1 y PDP-6, y de esta manera pues ya hay todo ese conocimiento se va también al mercado, digamos, ¿no? Y entonces también la computadora trajo un concepto interesante, que es la transferencia de tecnología.
Entonces de repente hubo un debate en los Estados Unidos de quién era el responsable de un equipo, ¿no? Si es la Fuerza Aérea que hace el financiamiento, si es la institución, en este caso el MIT, que pone sus instalaciones y su personal, o el personal mismo, ¿no? Aquí hay tres entidades que pudieran asumirse como creadoras del invento. Entonces, eso no solo se dio con la TX, realmente se dio con la ENIAC. También los ingenieros o los científicos que desarrollaron la computadora ENIAC, pues quisieron comercializar su producto, ¿no? Los ciudadanos estadounidenses, pues tienen en su, voy a decirlo así, ¿no? En el buen sentido, que tienen en su ADN, pues la comercialización de todo lo que producen. Entonces, los científicos que participaron en la ENIAC quisieron comercializar el invento y pues se tuvo que establecer un debate y un juicio de a quién le pertenecía. Y ahí fue cuando se crea también el concepto de transferencia de tecnología. En México, apenas hace algunos años estamos hablando de transferencia de tecnología y muchas veces ese concepto es mal utilizado. La transferencia de tecnología es simplemente que las partes involucradas en el desarrollo de un invento se pongan de acuerdo y lo plasmen en un contrato, convenio, acuerdo, y cuando se entreguen los resultados, pues en el contrato o en ese convenio, pues se establecen los porcentajes, por decirlo así, del invento. Seguramente una parte será para la institución, una parte será para el financiador, otra parte será para los inventores. En fin, en ese contrato de transferencia, que es un contrato entre particulares, claro, intervienen pues abogados para no contradecir leyes y todo eso, pero básicamente es un acuerdo entre todas las personas que desarrollan un invento. Hay gente que pone el cerebro, hay gente que pone el dinero, hay gente que pone las instalaciones, en fin, y todos pues merecen ser parte del invento, ¿no? Entonces, la TX2 y posteriormente la computadora, las PDP-1 y PDP-6, Ivan Sutherland desarrolla su trabajo, ¿no? Entonces, eh, uno de sus trabajos es, por ejemplo, la digitalización de un escarabajo, de un bochito, así lo conocemos en México a este carro. ¿Y por qué el bochito? ¿Por qué el escarabajo? ¿Por qué no escoger mejor un carro más emblemático, como un Ferrari, ¿no? O un Corvette o un Porsche, ¿no? Bueno, pues porque no tiene un escarabajo no tiene rectas, digámoslo así, todo es circular. Entonces el reto de la digitalización es más alto que si el carro tuviera rectas, ¿no? De hecho, la graficación tiene muchísimos componentes, se apoya muchísimo en las matemáticas y pues si todo es con rectas, pues el teorema de Pitágoras nos sacaría de apuros, ¿no? Pero si algo no tiene rectas, entonces pues tenemos que ir a la función que corresponda o a la geometría del objeto que queremos graficar o renderizar y pues lo que tiene curvas pues es un reto más atractivo. Entonces, pues ahí aparecen los trabajos que desarrolló el abuelito, digámoslo así, de las gráficas por computadora. Aquí se presenta la computadora DEC, que digamos ya es una computadora comercial especializada en gráficos. Se construyó gracias al proyecto de la TX, ¿no? Aquí en una pequeña fotografía aparece la computadora TX, ya nada que ver con la ENIAC, ya es una computadora no como las del tamaño de las de ahora, pero ya no monstruosas que tengan que ocupar